doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Manuel Ramírez Martínez. El secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Gaviño Ambriz. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ana de Gortari Pedrosa. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López. El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, teniente coronel Aarón Torres Camacho. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Gracias. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Están felices porque está aquí la presidenta? Que sea bienvenida. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, de los Estados Unidos Mexicanos, la primer presidenta de la historia de nuestro país y también la primer jefa suprema de las Fuerzas Armadas de México. Bienvenida sea Sinaloa. Se lo decimos nosotros y se lo dice toda esta gente que está aquí, la que no pudo entrar. A ver, creo que hay gente de Culiacán aquí. Hagan ruido los de Culiacán. Hay gente, maestros, maestras. Aquí hay trabajadores del Estado, del Estase, creo que también hay. Vino gente de Guamúchil. Hay gente de las colonias populares. Hay mucha gente que quiso venir a saludar a la presidenta. Quiero decirles a ustedes, en el camino nos encontramos un grupo importante, varios grupos importantes de ciudadanas y ciudadanos que no pudieron entrar.
Quiero saludar a todos y todos los miembros del presidium, a los que ya se han referido la presentadora ahora. Y quiero saludar a muchos, pues a todas y a todos. Aquí tenemos enfrente de nosotros muchos diputadas, diputados federales, locales, senadores, senador. Están algunos directores de medios que los saludo de aquí, locales. Por supuesto, los medios que están en el lugar que les han asignado. Muchas gracias por asistir a este evento de puesta de la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS. A la delegada la saludo con mucho afecto. Es muy tesonera para conseguir primero tierra, y ahora la tierra ya la tienen emparejada los militares, porque son los que van a hacer el hospital. Primero conseguimos todo este terreno. Hoy lo veo muy bonito, General Ramírez. Veo muy bonito ya el terreno, ya muy emparejado para hacer el hospital que ahora se está iniciando formalmente, aunque ya el trabajo va avanzado y es muy importante. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a tener un hospital que tenga atención para los más de 100,000 derechohabientes que tiene el IMSS. Aquí, Zoé, te saludo y te agradezco. Que es un hospital que va a tener más de 200 camas. Es un hospital que le va a dar cabida, fíjense ustedes, a muchas y a muchos trabajadores de la salud, a enfermeras, a doctoras, a doctores, a enfermeros, a trabajadores sociales. Va a ser un centro de trabajo más, un centro que ocupe al personal que está ahora requiriendo de trabajar en el área de la salud. Y creo que hay por aquí estudiantes de medicina por acá que los he visto de blanco. A ver, díganme, estudiantes de medicina o de salud, ya sea enfermería o sea médicos o médicas. Levanten la mano. ¿Hay estudiantes de la UAS aquí? Muy bien, también vinieron. Pero están los trabajadores del IMSS, las trabajadoras, los trabajadores del IMSS, que vinieron a recibir a la presidenta. Zoé, muchas gracias. Delegada, muchas gracias. Pues muchas gracias por venir. Vienen de todo el estado. De todo el estado les saludamos con mucho afecto. Que estén aquí, que hayan esperado. Batallamos mucho para llegar, para entrar. ¿Por qué? Porque está llegando todavía gente. Algunos vienen a pie. Van a alcanzar a llegar por ahí cerca, pero ya saludaron a la presidenta. Ya la saludaron en el camino. Qué bueno. Quiero, además de darle la bienvenida a la presidenta, agradecerle todo su apoyo, todo su cariño que le tiene a Sinaloa. No solo porque está casada con un sinaloense, y aquí tiene su corazón, en Mazatlán, en Sinaloa. No solo por eso, sino porque tiene un cariño especial para esta tierra de Sinaloa. Por eso le agradezco, presidenta, que no es poca cosa, que nos haya estado ayudando a salir, aunque no hemos salido del todo, seguimos teniendo, a salir de los problemas de seguridad. Si no fuera por la presidenta que nos ha apoyado, que esté aquí el Ejército, que esté aquí la Guardia Nacional, que esté aquí la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que esté con nosotros los marinos, que estén en general atendiéndonos las fuerzas federales, todavía seguiríamos teniendo problemas que ya hemos rebasado, pero que no los hemos terminado. Hay que seguirnos cuidando. Y la presidenta ha dicho en los actos de ayer, seguiremos atendiendo
esa necesidad de los sinaloenses. No va a parar el apoyo, no solo con el envío de efectivos para cuidar el orden, sino también nos ha ayudado con implementación, tanto con patrullas como con otra serie de elementos importantes. Por ese apoyo particular, Presidenta, recibo un abrazo muy fuerte de los sinaloenses, de las sinaloenses, porque en realidad lo que queremos, principalmente lo que queremos es la paz que todos anhelamos para seguir produciendo y seguir haciendo lo que sabemos hacer, Presidenta, producir alimentos. Somos un estado que tiene récord en la producción de maíz, de garbanzo, de frijol, un estado que tiene récord incluso en la producción de papa, en la producción de mango. Somos un tomate, chile, berenjena. Dejen levantar el acordeón. Somos un estado, Presidenta, que produce alimentos para el país. No somos los únicos, pero somos un estado que sabemos hacerlo. Por eso la tranquilidad, vamos a seguir luchando por tenerla en la calle, en el campo, en el trabajo, en la jornada. Ahí donde están las y los sinaloenses, ahí lo vamos a cuidar, sobre todo a los niños que tenemos en las escuelas y en general a la población sinaloense. Gracias por ese apoyo, Presidenta. Pero no solamente nos apoya en eso. La Presidenta ha anunciado, y no solo anunciado, ha echado a andar, a propósito de la producción de alimentos, una tecnificación del campo. Esa tecnificación no son menos de 11,000 millones de pesos, que ya se empiezan a ver los canales revestidos y nos va a generar un ahorro de agua muy importante, pero en la parcela va a tecnificar para que seamos más productivos. Gracias también, y gracias porque vuelve el tren de pasajeros de Mazatlán a Mochis, ya lo anunció la Presidenta. Para Sinaloa es muy importante. Pero además la Presidenta es quien ha relevado al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se inició los programas del bienestar, o cuando se iniciaron los programas del bienestar. Adultos mayores, programa típico de la Cuarta Transformación, y que lo celebramos todos los que lo recibimos. Yo también, aquí traigo mi tarjetita. Yo lo recibo hace rato, no crean que hace poquito. ¿Qué significa ese programa? Que es universal. ¿Qué quiere decir? Que lo recibe el más humilde de las personas que ya cumplieron los 65 años hasta el más rico. ¿Por qué? Porque es solo la única condición es que cumplan 65 años para adelante y sean mexicanas o sean mexicanos. Hasta el más pobre y hasta el más rico. Ese fue el primer programa que nació. El de los becas Benito Juárez, que ayer la Presidenta, por cierto, entregó un millar de credenciales para jóvenes de la preparatoria. Ese también es universal. ¿En qué consiste? En que basta con que estén inscritos los muchachos en una preparatoria pública. Y no es para sí, a los que tienen 10 y a los que tienen 9 y a los que tienen un promedio excelente. No, es apoyo a los padres para que no dejen de mandar a sus hijos a la escuela, que no tengan problemas para mandar a sus hijos a la escuela. Bien, esos son programas, pero resulta que la Presidenta no solo está pagando todavía, o ya, una cancha, muy bien, que te tomen nota ahí para hacerte una cancha. Muy bien, en la Ruiz Cortines, en la colonia Ruiz Cortines.
Ahorita me dan las peticiones, ahorita me las dan. ¿Está bien? La presidenta no solo está cubriendo los programas que nacieron desde el sexenio anterior, ha creado sus programas que nosotros los conocemos. La beca Rita Cetina para 135,000 niños, niñas, adolescentes que están en la secundaria. La salud en casa por casa, perdón, que visita a las casas de los adultos mayores. El programa de las mujeres bienestar, que es adelantar un poco la atención a las mujeres a 60 años, no a 65. Ella lo adelanta a los 60. ¿Por qué? Dijo, porque es mujer, la primera mujer que está de presidenta, lo primero que hace es darles un poquito de justicia que no han tenido las mujeres por mucho tiempo. Ella lo explica muy bien, que ella lo explique en su momento. En el tema de salud, pues este es un gran ejemplo. El tema de la construcción de nuevos hospitales en Sinaloa, de nuevos centros de salud, pero no solo eso, de cumplir con el equipamiento. Ayer había alguien en San Ignacio que le decía a la presidenta, no llegan las medicinas, y se quedó con la congoja. Se salió de saludar y se fue y nos fuimos al centro de salud, lo anduvo buscando. ¿Dónde está el centro de salud? En San Ignacio no sabían que iba a ir la presidenta. Nos fuimos al centro de salud y les dijo, a ver, ¿cómo están de medicamentos? ¿Qué le dijeron? Estamos al 100%. Venga para acá. Se metió al lugar donde estaban todas las, ¿cómo le llaman? Sí que es la farmacia, pero ¿cómo le llaman? Las claves. Tenemos 200 y no sé cuántas claves de medicamentos aquí. Aquí no le falta medicamento a nadie. Es un centro de salud que está en la sierra. Pues en cualquier parte del estado la hay. Ese ha sido un programa que le llama Ruta de la Salud. Consiste justamente en equipar a los centros de salud. El tema del programa de salud pues es fundamental. Muchas cosas ha hecho la presidenta con nosotros y se lo agradecemos. Voy a terminar destacando nada más el liderazgo de Claudia Sheinbaum como presidenta. Yo ayer le decía, un poquito en confianza, pues venía en su carro, le decía, miren, encontré 4 patrullas de la Guardia Nacional y le dije, veníamos cruzando de la carretera internacional de la 15 a la maxipista ya en Dimas. Y le digo, presidenta, nada más porque viene aquí la jefa suprema del Estado, de las Fuerzas Armadas, hemos encontrado que nos daban, pero no es cierto que solamente sea por eso. En realidad tenemos la visita permanente, el recorrido permanente de las ambulancias, de las patrullas, para efecto de atender a la sociedad. Bueno, quiero decir, por lo tanto, también, y destacar el liderazgo de la presidenta, primero, un liderazgo inteligente. La presidenta es una doctora en física. Ella fue maestra en la universidad, además de que estudió su doctorado en las universidades nacionales y extranjeras. Es una mujer inteligente y ha aplicado la inteligencia, nos consta a todos, para resolver los problemas. Es una mujer valiente. Es una mujer valiente que da instrucciones para que se ataque la inseguridad donde esté y quien sea el violentador. No importa de qué tamaño sea el violentador. El Estado debe de
combatirlo. Y la presidenta tiene la valentía de tomar decisiones importantes y nos consta. La presidenta es una mujer diplomática, maneja la diplomacia a la perfección. Nos consta cómo ha estado discutiendo el tema de los aranceles con Estados Unidos particularmente y sin enfrentarse al presidente de los Estados Unidos, que nosotros expresamos el respeto porque también él, el presidente Trump, ha respetado a la presidenta. ¿Y por qué la ha respetado? Porque se ha dado a respetar la presidenta a partir de su manejo diplomático. Y somos el primer país del mundo que tiene mejores condiciones en materias comerciales a propósito de su capacidad diplomática. Finalmente, ¿qué digo? La presidenta es una mujer humanista, es una mujer que permanentemente está pensando en el bienestar de todas y todos. Por eso, presidenta, todas y todos los que estamos aquí, digan si no, levanten su grito, recibimos. Y si me lo permiten, pónganse de pie. Recibimos con un gran aplauso a la presidenta de México que visita Sinaloa ahora, en estos momentos en los cuales necesitamos del aliento de la mandataria nacional. Muchas gracias, presidenta, bienvenida. Escuchemos las palabras a cargo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muy buenos días, amigas y amigos de todo Sinaloa, de Culiacán, con el permiso de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum. El gobernador Rubén Rocha nos acaba de dar una muy buena bienvenida, señalando a todos los sectores de todos los municipios de donde viene este encuentro este sábado. Y también quisiera en este sentido señalar que está aquí la CONCAMIN, la CONCANACO y su presidente, todas las cámaras empresariales, también algunas centrales, trabajadores. Nada más que sí le faltó uno, mi gobernador, al Seguro Social, que están aquí sus trabajadores y trabajadoras, que siempre saben que estarán del lado de los mexicanos y las mexicanas. Patrimonio nacional. Y déjenme iniciar, porque no podría ser de otra manera. Todos sabemos, ahora escuchábamos que se pedían canchas de fútbol, y es cierto porque ya viene el Mundial, pero aquí en Culiacán, cuando decimos ahí viene el Mundial, también significa otra cosa, que la próxima semana inicia el clásico de béisbol, el clásico mundial de béisbol, y en esta ocasión la selección mexicana trae nomás a 7 sinaloenses, así que les vamos a desear mucha suerte desde aquí de Culiacán, al Joy Meneses, a José Urquidi, a Alejandro Osuna, a Andrés Muñoz, a Luis Enrique Gastelum, a Alexis Wilson y a Alexander Armenta. Por eso yo traigo orgullosamente mi chamarra de Tomateros de Culiacán, que como lo pueden ver aquí dice TC de Tomateros de Culiacán, pero también hay quienes dicen que dice Cuarta Transformación, porque estamos aquí mero en la Nación Guinda, aquí en la Nación Guinda. Y así como los tomateros y la tradición del béisbol, también el IMSS en Sinaloa tiene muchos significados, y particularmente aquí en Culiacán, porque también debemos de recordar que el IMSS nació en el 43, una idea de Lázaro Cárdenas que implementó el general presidente Ávila Camacho, pero aquí a Sinaloa llegó hasta después, llegó hasta los años 50, por ahí del 55, primero aquí en Culiacán, con un par de clínicas rentadas, unos consultorios, un primer doctor, Manuel Torres Hernández, el primer trabajador del IMSS en Culiacán y en todo Sinaloa,
Y así fue avanzando poco a poco. Pero lo que crecía era la población, crecía la economía, crecía el empleo, crecían las actividades y el IMSS en aquellos años crecía a la par. Iba creciendo la población e iba creciendo el IMSS y así lo podemos ver a lo largo de la historia. El primer hospital aquí en Culiacán, el Hospital Regional número 1, después el Ginecopediatría de Los Mochis y de ahí se sigue el IMSS a todo Sinaloa, Nova Alto, Guasave, Mazatlán, Costa Rica y también en la modalidad de Coplamar en las sindicaturas de Villa Unión y El Fuerte. Y así, durante los primeros 26 años, casi 1000 camas construye el IMSS aquí en Sinaloa. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasa a partir del 82, en 1983? Llega la noche neoliberal. Y no es un asunto de opinión, lo podemos ver en los hechos. ¿Saben cuántas camas se construyeron del IMSS en Sinaloa en 36 años? Apenas 166. 166 y nada más. ¿Qué pasaba? Y lo vemos todavía. Pues empiezan a saturar las instalaciones, se empieza a prolongar el tiempo de espera o se tiene que trasladar a otro lugar. Y nosotros creemos que aquellas personas de aquel modelo neoliberal pensaban, pues, ¿para qué le invertimos? ¿Para qué contratamos trabajadores? ¿Para qué construimos más si esto lo que queremos es privatizarlo? Pero, como diría el recodo, y llegaste tú la cuarta transformación. ¿Y qué pasa cuando llega la cuarta transformación? Se recupera lo público, se deja de privatizar, se vuelve a construir, se vuelve a contratar. Y aquí en Culiacán lo podemos ver de manera muy clara. En agosto, el 10 de agosto del 2024, estuvimos aquí en Culiacán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum y se inauguró el nuevo hospital del IMSS Bienestar, el Bernardo Gastelum, un hospital de sustitución enorme, con grandes capacidades resolutivas. Pero ahora le tocaba al IMSS. Por eso es tan importante la colocación de esta primera piedra de lo que será el Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. El segundo más grande del estado, pero el más resolutivo de todo Sinaloa para el IMSS. Déjenme darles solo algunos datos. 400 camas tendrá este hospital, 216 de hospitalización y el resto de servicios, urgencias, unidades de cuidados intensivos para neonatos, para recién nacidos, para niñas y niños y también para adultos. Solo con este hospital vamos a estar sumando 140% más que en los últimos 36 años. Pero no son solo camas, son quirófanos, 12 quirófanos tendrá este hospital. Equipo médico de última generación, 2 tomógrafos, mastógrafo, una resonancia magnética, 2 equipos de rayos X, 3 ultrasonidos, un equipo fundamental que vamos a comprar y a instalar aquí, el litotriptor, que sirve para deshacer sin cirugía los cálculos renales, y algo muy importante para nosotros en el IMSS, el acelerador lineal. En el IMSS, en Sinaloa, no teníamos acelerador lineal. El primero va a estar aquí en este hospital para la atención de pacientes con cáncer que requieren de radioterapia. También algo importante, desde luego, son las especialidades, 48 diferentes especialidades entre angiología, cardiología, gastroenterología, nefrología, neurología, oncología médica, médica quirúrgica, ortopedia y trauma. Además de eso, 30 máquinas de hemodiálisis, 3 salas de endoscopía, 12 sillones de quimioterapia, laboratorio, medicina física y rehabilitación y la primera unidad de rehabilitación cardíaca para que no solo los que pueden pagar una atención privada puedan tener este servicio de rehabilitación cardíaca. Además de eso, clínica del dolor y la única plataforma con helipuerto de todo el estado, públicos y privados, estará acá, que es importantísima para el traslado de los pacientes con infartos, en el código infarto, el código cerebro, pero también para algo que es muy importante y que hay una gran tradición en Sinaloa. Para los trasplantes de todo tipo es necesario tener estas plataformas de helipuerto. Pero nada de esto serviría si no tenemos
médicas, médicos especialistas y a todas las categorías. Por eso, el corazón de este hospital serán los 2.540 trabajadores y trabajadoras del Seguro Social, entre personal médico, enfermería, paramédico y de todas las categorías que hoy están aquí siendo testigos de este momento histórico. Y una cosa más, pues para no tener sorpresas, buscamos que lo construyeran los mejores constructores de México, los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los más comprometidos, los más eficientes, los más rápidos, los que nunca han dejado una obra tirada, nunca han dejado un hospital abandonado. Y vaya que necesitábamos a los mejores, porque son 71,000 metros cuadrados solamente de construcción. Por eso, gracias también, gobernador, por la donación de este terreno y desde luego gracias al general Ramírez, al teniente coronel Aarón Camacho Torres, nuestro residente de obra, y gracias no solamente por los hospitales que construyen, sino porque gracias a ustedes tenemos un pueblo y un país que duerme tranquilo mientras ustedes están despiertos. Gracias de verdad a las Fuerzas Armadas. Con esta colaboración sumamos más de 12 frentes de obra solo de Sedena con el IMSS. Por eso cuando decimos IMSS Patrimonio Nacional, pues Sedena Orgullo Nacional también. Presidenta, decirle también que hemos avanzado en el primer nivel de atención, abriendo las unidades de medicina familiar, 34 ya, y este año concluiremos con todas las unidades de medicina familiar para que abran sábado y domingo y la gente también se pueda atender en fin de semana. Y desde luego los CECIS, los Centros de Educación y Cuidado Infantil, equipo, más personal, mucha inversión también en los propios hospitales que ya teníamos, con más servicios, más consultorios, más camas, más hemodiálisis, más porque aquí en Sinaloa, en todo Culiacán, el IMSS debe de seguir creciendo al ritmo del crecimiento de esta gran sociedad. Por eso, para que más mujeres puedan ir a trabajar y dejar a sus hijas e hijos en lugares como los CECIS, ahora operados por el IMSS, para que una familia ya no tenga que viajar, esperar o pagar para atenderse cuando se enferma. México, Sinaloa y el IMSS crecen siempre con rumbo al porvenir. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, gobernador, por esta recepción. Y vengo aquí a Sinaloa, como en otras ocasiones, primero a decirle al pueblo de Sinaloa que no está solo Sinaloa, que su presidenta y todo México estamos aquí, que las Fuerzas Armadas y el gabinete completo está aquí con ustedes en Sinaloa. Segundo, a decir desde aquí que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras, que Sinaloa es el granero de México, que Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero. ¡Que viva Culiacán y que viva Sinaloa! Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos, siempre salimos adelante. Y salimos adelante por lo que vale el pueblo de México y el pueblo de Sinaloa.
Dice el presidente López Obrador en su último libro, no sé si lo leyeron, se llama Grandeza, que los valores del pueblo de México, que la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la familia, el amor a la patria, viene de muy lejos, viene de los pueblos originarios, viene de lo que es México, de su historia, de su fuerza, de su grandeza. Así que por más complicados que sean los problemas, siempre salimos adelante por la grandeza de México y la grandeza de su pueblo. Estaba muy lejos del micrófono. Bueno, ya ven que estamos aquí para iniciar los trabajos de este hospital del IMSS en Culiacán, Sinaloa. Ya se los platicó Zoé, pero vamos a repetirlo. 395 camas va a tener este hospital. 216 camas sensables, 76 de cirugía, 39 de ginecobstetricia, 76 de medicina interna, 25 de pediatría, 179 camas no sensables, 40 consultorios de especialidades, 12 salas de cirugía, 9 centrales, 2 ambulatorias, medicina física y rehabilitación, quimioterapia, clínica del dolor, hemodiálisis, 3 salas de endoscopía, unidad de cuidados intensivos, laboratorio, centro de colecta de muestra, imagenología, radioterapia, urgencias, farmacia. Todo eso va a tener el hospital del IMSS aquí en Culiacán, Sinaloa. ¿Quién lo va a construir? ¿Ya escucharon? ¿Quién? Los ingenieros militares. Un aplauso a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos cuidan, apoyan a su pueblo y además son los mejores ingenieros que hay en todo México. Lo hacen con profesionalismo, con mucha eficiencia y sobre todo lo que los caracteriza, mucho amor al pueblo y mucho amor a México. Muchas gracias a los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, iniciamos la gira en Mazatlán ayer. Estuvimos en una preparatoria entregando becas Benito Juárez. Después estuvimos, bueno, desde la mañanera estuvimos, nos vieron ahí. Después entregando becas Benito Juárez en una preparatoria. Estuvimos también en San Ignacio, en un evento de programas del bienestar, y ayer llegamos aquí a Culiacán. De aquí nos vamos al distrito de riego que estamos construyendo, tecnificando el distrito de riego y a reunirnos también con agricultores que necesitan también de nuestro apoyo este año porque el precio del maíz está muy bajo. Entonces nos vamos a reunir para que sepan que vamos a apoyar a Sinaloa también en el campo. Esa es la gira que estamos haciendo. De ahí nos vamos a La Paz, a Baja California Sur y luego ya regresamos a la Ciudad de México ya mañana en la tarde
al concierto de Shakira que va a estar allá en el Zócalo. Bueno, ustedes saben que nuestro gobierno representa lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Nunca hay que olvidarlo. Fueron 36 años de gobiernos que olvidaron al pueblo. 36 años de lo que llamamos el periodo neoliberal en México. Fíjense, desde 1982, diciembre del 82, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 6 sexenios. Aquí Zoé dio un ejemplo de qué fue lo que pasó con el IMSS. Fíjense, el IMSS fue creado en idea por el general Lázaro Cárdenas. Después lo inició ya formalmente Ávila Camacho. De esa época a 1982, 42 años, se construyeron 37,000 camas. 37,000 camas en el IMSS. Los siguientes 36 años solo se construyeron 4,000 camas. Hospitales con 4,000 camas, es decir, en casi el mismo periodo, 37,000 y luego 4,000, en casi el mismo tiempo. ¿Por qué? Primero, los salarios de los trabajadores cada vez eran menos. Entonces, la cotización del IMSS, pues cada vez menor. Segundo, era una idea de que el gobierno estaba para beneficiar a los privados. Que el gobierno lo único que tenía que hacer era garantizar la inversión privada. Se olvidaron de lo público. En aquella época vendieron las empresas que eran de todos los mexicanos a unos cuantos. Teléfonos, minas, bancos, los ingenios, Conasupo, ferrocarriles, todo. Si no vendieron al IMSS fue porque no pudieron gracias a sus trabajadores, realmente. Salarios bajos, dejaron de construir escuelas preparatorias, dejaron de construir universidades. La deuda del 94, una deuda de puros privados, la convirtieron en deuda pública, el llamado Fobaproa, abandonando al pueblo. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, crecieron los millonarios en México y el pueblo cada vez más pobre. 36 años de abandono. Hasta hubo fraudes electorales para poder mantener el modelo. No se nos puede olvidar, porque luego nos quieren dar clases de democracia. Pero en 1988 hubo un fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no permitió que llegara a la presidencia. En el 2006 hubo un fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador para que no llegara a la presidencia. En 2012, la compradera del voto para que López Obrador no llegara a la presidencia. Pero en 2018 el pueblo de México dijo, ya basta, es hora del cambio verdadero, es hora de la cuarta transformación de la vida pública de México.
¿Y por qué le llamamos cuarta transformación? Pues porque previo a esta hubo 3 transformaciones profundas en nuestro país. La primera, la independencia de México. México, después de 300 años de haber sido colonia de España, se independizó. Hay héroes y heroínas mexicanos que no tiene ningún país en el mundo. Nadie tiene a un Miguel Hidalgo y Costilla, que declaró la independencia y unos días después abolió la esclavitud. Nadie en el mundo tiene un José María Morelos y Pavón, que escribió los sentimientos de la nación y desde entonces dijo: la soberanía de la patria reside en el pueblo. Nadie tiene una Leona Vicario, primera periodista de México. Esa es la primera transformación. Nos separamos de España. Iturbide quiso coronarse como emperador y los independentistas en 1821 dijimos: no luchó tanto México, el pueblo, para pasar de un amo español a un amo mexicano. México es república, es democracia. Esa es la primera gran transformación de México. La segunda, la reforma. El gran Benito Juárez García, un indígena zapoteco que supo defender a México frente a los conservadores y frente a la invasión francesa y ganó la segunda independencia. La reforma, también hubo guerra. La tercera, ¿cuál es? La Revolución Mexicana. ¿Qué país en el mundo tiene un Villa? ¿Qué país en el mundo tiene un Zapata? Dirigentes sociales. Ningún país en el mundo tiene una constitución como la de 1917. Fue la primera que reconoció los derechos laborales, los derechos sociales. El pueblo de México siempre ha luchado por soberanía, por independencia, por libertad, por justicia y por democracia. Esa es la esencia de la historia de México. Y en la cuarta transformación luchamos por lo mismo. Así que en 2018 llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo empezó a cambiar en nuestro país. La principal diferencia, 36 años de gobernar para unos cuantos. Y nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. ¿Qué cambió? Fíjense, el salario mínimo en 2018 no llegaba ni a 3,000 pesos. En 2026 el salario mínimo está en 9,500 pesos, poco más de 9,500 pesos, más de 150% en términos reales. Ayer mostramos una gráfica, estamos en el nivel mínimo de pobreza laboral en nuestro país. Nunca en la historia, desde que se mide. ¿Qué más cambió? Los programas de bienestar. ¿Saben cuánto dinero estamos destinando directo al pueblo a través del Banco de Bienestar, de los programas? 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Para pensión adulto mayor, para becas para niños y niñas, para becas para jóvenes, para programas Sembrando Vida, apoyo al campo, fertilizantes gratuitos, jóvenes construyendo el futuro.
¿Eso existía antes? ¿Y dónde se iba ese dinero? Yo les pregunto, ¿a quién le preguntan de los adultos mayores si va a votar por alguien para recibir su pensión? A nadie. ¿O sí? Hasta la oposición recibe su pensión si tienen 65 años, todos. Todos. A nadie le preguntan, oye, ¿vas a votar por fulano para darte tu pensión de adulto mayor? No. Es universal. ¿Qué se tiene que tener? 65 años y ser mexicano. Solamente eso. Bueno, programas de bienestar, pensión adulto mayor, apoyo a todos los jóvenes de preparatoria, apoyo a todas las personas con discapacidad. La escuela es nuestra, que desde el año pasado entramos a educación media superior, la clínica es nuestra. Apoyos directos a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios. De manera directa reciben una tarjeta del Banco del Bienestar. Y este año, 3 programas nuevos, desde el año pasado. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. En este caso, solo es para mujeres. ¿Sí saben por qué? ¿No? ¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de las hijas y los hijos? Debería ser parejo, ¿eh? Pero ¿quiénes cuidamos principalmente a los hijos? ¿Quiénes estamos pendientes de la casa? Sea que trabajemos solo en la casa o afuera de la casa y dentro de la casa, estamos pendientes, ¿cierto o no? Que los niños van a la escuela, que hay de comer, que hay que levantar la casa, todo eso, ¿cierto o no? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que ya te enfermaste, viejito, que qué tienes, que hay que... Se están riendo, o sea que sí es cierto, ¿eh? Que se enfermó el papá, la mamá, ¿quiénes somos las que estamos cuidando? Aquí en Neida dice las mujeres. Que llegamos a los 60 años, sé de lo que les hablo, tengo 63, este año cumplo 64. Por cierto, este es para las mujeres. Ya ven que nos dicen, no hay que decir la edad, ¿cierto o no? Ay, no digas la edad porque no vaya a ser que sepan que ya creciste. Pues ¿cómo? No tiene nada de malo hacerse viejo, nada. Así que yo con orgullo digo, tengo 63 años y este año cumplo 64. Muy machista eso de que no hay que decirle edad a las mujeres, la verdad. Bueno, llegamos a los 60, ya los hijos están grandes. Yo tengo 2 hijos, uno mayor ya hizo su familia, una menor ya hizo su familia. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Dije que llegamos todas las mujeres a la presidencia y por eso a los 60, pensión mujeres bienestar, solo para las mujeres. Aprovecho para seguir hablando de las mujeres, porque estamos reconociendo a las mujeres en la historia. El año pasado lo dedicamos a la mujer indígena, a todas las mujeres indígenas, de antes y de ahora. Este año lo estamos dedicando a Margarita Maza. ¿Quién fue Margarita Maza? La esposa de Benito Juárez. Bueno,
No crean que solo por haber sido la esposa de Benito Juárez. Ella fue una mujer que siempre peleó por México también. Vivieron muchas penurias, Juárez y Margarita. Ellos perdieron varios hijos por pobreza. Ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos porque Santana expulsó a Benito Juárez a Estados Unidos y Juárez regresa y ella se queda allá. Y allá sirve como diplomática para que no se reconociera a Francia cuando nos invadió. Una mujer extraordinaria, por eso este año a Margarita Maza, y cada año lo vamos a dedicar a una mujer heroína. En Palacio Nacional ya hay una sala que se llama Mujeres en la Historia. Los libros de texto ya van a tener también a las mujeres en la historia, que es muy importante para las niñas y los niños saber que México también lo construimos las mujeres, no solo los grandes héroes. Ahora el calendario cívico ya tiene a 18 mujeres también en reconocimiento a la historia, reconocimiento a las mujeres. Porque las mujeres no queremos ser más en México, pero tampoco queremos ser menos. Somos iguales y todas las mujeres pueden ser lo que quieran ser, hasta presidentas de la República. Bueno, ese es el primer programa. El segundo, becas a todos los jóvenes de secundaria. Queremos que ninguna familia tenga que sacar a sus hijos de secundaria por motivos económicos, que tenga lo mínimo indispensable para llevar a los hijos a la escuela. Y ahora este año ya van a iniciar las asambleas porque vamos a dar un apoyo para útiles y uniformes escolares para todos los niños y niñas de primaria, para que también tengan lo indispensable para entrar a la escuela. Nos decían es que deberían dar las becas solo por calificación a los que tienen 9 y 10 de promedio. Pero eso no es justo. Claro que los niños tienen que hacer su esfuerzo por la escuela, pero no se puede medir igual a un niño o una niña que llegó desayunado a la escuela de alguien que no. Es mejor que todos lleguen parejitos a la escuela, que sepan que el gobierno está con las familias de hijos pequeños. Y además vamos a hacer más preparatorias y más universidades. Educación, educación y educación. Que los jóvenes salgan de la secundaria y vayan directo a la preparatoria. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues hay que construir más escuelas y les tiene que gustar la escuela y tienen que tener su beca para que estén en la escuela, estén protegidos y que siempre tengan en mente algo distinto que no tenga que ver con asuntos de violencia. Eso se llama atención a las causas, darle apoyo a los jóvenes de México. Aquí en Sinaloa habíamos dicho que eran 2 preparatorias, el gobernador ya construyó unas, pero vamos a construir 20 preparatorias más en Sinaloa, en distintos municipios. Aquí se está construyendo un tecnológico en Culiacán y también más universidades. Vamos a hacer más universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez. Que la UAS hace muy buen trabajo, pero se necesitan más universidades todavía. Y hospitales. Estamos trabajando muy fuerte. Son 3 sistemas de salud públicos. Está el ISSSTE para los que somos trabajadores del Estado, que Martí Batres ahí está haciendo muy buen trabajo, estamos fortaleciendo al ISSSTE. El IMSS, que un aplauso a Zoé Robledo porque también hace un gran trabajo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El IMSS es la institución social más importante de América Latina, por lo menos, o de América, de todo el continente, y eso es gracias a sus trabajadores, la verdad. Un gran aplauso. Y el IMSS Bienestar, que es el sistema para todo aquel que no tiene seguridad social en el ISSSTE o en el IMSS. Fíjense, ayer pasó algo curioso, se los quiero platicar. Estábamos en San Ignacio y les dije, ya estamos llevando medicamentos con las rutas de la salud. Me dijeron, no es cierto, no hay medicamentos. Dije, ¿dónde no hay medicamentos? En el centro de salud no hay medicamentos. Y les dije, bueno, ¿saben qué? Saliendo de aquí voy a ir al centro de salud. Bueno, fui al centro de salud y ¿qué creen? Sí hay medicamentos. Vayan al centro de salud, vayan a los hospitales. Tenemos ya 4 o 5 meses que estamos llevando medicamentos todos los meses con las rutas de la salud. Son una serie de claves, nos encargamos de que lleguen a todos los centros de salud y a todos los hospitales. Y además este año iniciamos un proceso de credencialización para la salud, para todos los mexicanos. Esto es importante. Porque ¿saben a dónde queremos llegar? A un sistema universal de salud, antes que dejemos el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que para las principales enfermedades o las principales operaciones, primero tenemos que poner bien todos los sistemas de salud, aunque uno no sea derechohabiente del IMSS, pueda usar las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que aunque uno no sea del ISSSTE, pueda ir al ISSSTE. Que si uno no es del IMSS Bienestar, pueda ir al IMSS Bienestar. Pero para eso necesitamos credencializarnos. Entonces, este año iniciamos con la construcción del Sistema Universal de Salud para nuestro país, que es algo muy, muy necesario y muy importante. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Saben que trabajamos todos los días por el bien de México. Tenemos muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. Y tenemos muy claros los principios. La soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos las y los mexicanos. Como decimos, en México, ¿quién manda? El pueblo manda. No manda nadie más que el pueblo en nuestro país. Pues muchas gracias a todas y a todos. Ya muy pronto nos vamos a encontrar para inaugurar este hermoso hospital y vamos a seguir viniendo a Sinaloa. Ya les dije, Sinaloa no está solo, aquí está su presidenta y todo el gobierno cerca del pueblo de Sinaloa. Y ya saben, tenemos muy claros nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinaloa ni al pueblo de México. ¡Que viva Culiacán! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, se realizará el banderazo de inicio de los trabajos de la construcción del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social de Culiacán. Comenzamos el conteo. 3, 2, 1.
Y en este momento pueden apreciar en la pantalla la colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.